En este hogar cocinamos. Cocinamos nuestra nueva manada, la que cocina es Marta Elena. A veces yo me rifo unos sándwiches europeos, unas quesadillas de tecuadras, pero el día de hoy ella les va a hacer una maldita maravilla. Traguito de coca antes de empezar a cocinar. Wanna cook? Ok, hoy les presento Marta Cocinera. Primero que nada, mi mandil de... ¿Cómo se llama? De Breaking Walter White. Bad. Bueno, Breaking Bad, Walter White. Es correcto. Let's cook. Vamos a cook. cocinar. Muy bien. Y ustedes no lo tienen. Pero lo pueden conseguir, seguramente lo compré en Temu por 100 pesos o menos. 60 pesos, no sé. Bueno, O sea, antes que de sí los puede. aranceles. Antes de los aranceles. O Ahorita sea, ya sí. cuesta 950 No. pesos. Ok, hay mucha gente que no sabe cocinar y le frustra, o hay gente que pues, cocina más o menos a veces. A ver, antes que nada, quiero que sepan que no soy chef, no estudié gastronomía, esta soy yo haciendo cosas que a esta mujercita que ven aquí, que se llama Marta, igual que yo, hay 7 Martas en la familia. Lo poco que yo cocino se lo debo a mi mami. Ella por fin se pudo retirar y todavía no, porque de repente la fregamos con las arrozas, frijoles, pero esto que voy a hacer se lo aprendí a mi mamá. Y sopita de fideo que le Y gusta sopita de al yerno. fideo. Pero a ver, mami, correcto, ¿qué señorita. opinas? Bueno, voy a hacer espagueti blanco. Esta vez van a ser 3 quesos y voy a hacer puré de papa. Pero ¿qué opinas, mami, de mis habilidades culinarias? Sé honesta en la cámara. Cocinas muy rico. ¿Sí? Sí. ¿Ya me puedo casar? Otra vez. Bueno, ay, mamita. Bueno, entonces voy a hacer una pasta muy sencilla y puré de papa. ¿Por qué? Porque estoy gorda y se me antojó. Y les quería compartir esta receta que así la hago yo. No me No, juzguen. pues sí es receta. Todo lo que se cocina es una receta. Ajá, o sea, pero no es como que sigo siempre los mismos. Ah, no, o sea, no. hay ingredientes base que siempre le pongo, pero lo que sí varía son los quesos. Eso. Ajá, eso sí varía. Entonces, con esto, de verdad no tienen una idea cuánto se puede lucir en cualquier ocasión. A ver, los ingredientes base que siempre le pongo son Benkeny, los siguientes. Estas son las marcas que yo compro, pero bueno, ustedes compren lo que se les dé su gana. Le pongo leche, crema, leche Carnation, Todo deslactosado. todo deslactosado, quién sabe por qué. Media crema, mantequilla, nor, Obvio. cebolla y por aquí está el ajo y ajo. O sea, estos son los ingredientes base que siempre pongo. Leche Carnation, crema, media crema, mantequilla, cebolla, nor y cebolla y ajo. Ahora, esto mismo hago para una pasta roja. Es exactamente lo mismo. En esta ocasión, ¿cuál va a ser la variación? Que van a ser estos 3 quesos. Queso Filadelfia, queso manchego y queso asadero. Y si lo hiciera yo, al final le echaría una lata de Coca-Cola. Estos son los 3 quesos que le voy a poner esta ocasión. Ahora bien, creo que si te quieres lucir o se quieren lucir muy cañón en un evento o algo así, entonces pónganle quesos Por no decir fresas. fresas. Ajá. Le pueden poner quesos muy fresas, 3 o 4 quesos, de los cuales, no sé, quizás 2 sean quesos de esos que saben súper fuertes. Y esos, o sea, sí, la neta sí hace cañón la diferencia. Pero si no tienen mucho presupuesto, con los quesos que tengan en su casa, o sea, si tienen queso americano, queso, pues clásico, queso Oaxaca, o sea, los quesos que tengan, ustedes pónganselos, y a la fregada. La opinión del obeso dice, entre más corriente, más ambiente. Sí. Me faltó el espagueti, porque si no van a hacer algo blanco y ya. Y también voy a hacer puré de papa. Para el puré de papa solamente vamos a necesitar papas, leche, mantequilla
Si quieren le pueden poner nor y si no, con sal y pimienta es más que suficiente. So you're the cook, huh? Ok, en una olla puse agua y lo que vamos a hacer primero es cocinar el espagueti. Antes de cualquier otra cosa, cocinar el espagueti. Yo como le hago, le pongo un chorrito de aceite. Se supone, dice mi mamá, que para que no se pegue, pones aceite, sal y un pedacito de cebolla. Y así dejas que hierva y ya cuando hierva le pones el espagueti. Bueno, en lo que está hirviendo el agua, voy a licuar todos los ingredientes que les enseñé. Porque la realidad, bueno, yo tengo esta licuadora, pero la neta es que las licuadoras clásicas a veces pienso que son mejores. Vamos a licuar, ahí les va, pedacito de cebolla. A mí me gusta no meterla completa, sin albur, porque siento que esta licuadora de repente chafea en la onda de licuar. Entonces, me gusta ponerla un poquito picadita. Luego ajo, aquí tengo ajo. Para mí con un dientecito es más que suficiente, porque si no, siento que sí puede llegar a saber mucho a ajo, pero sobre todo porque mi mami se queja del sabor a ajo. Yo le doy un trancacito así para que en friega salga la pielecita. O no, ¿no? Que se tarde también. O sea, siempre me sale súper rápido la pielecita, pero por supuesto que ahorita que estoy grabando se está tardando eternidades. También me gusta ponerlo un poquito picado para que se licúe bien. Entonces ahí vayan ajo, cebolla. Obviamente laven todo antes de así, ¿no? Lo que necesite es ser lavado. Dato curioso, odio abrir crema, no lo soporto. De verdad no lo soporto. Ah, mira, esta sí salió chida. O sea, cuando cocino para el diario, es decir, como para dieta, o si no es dieta, es más bien como para cuidarte, o sea, cuidar tu alimentación, etcétera, uso sal, pimienta y especias, pero cuando no me interesa, uso nor. Ajá. Entonces, como es mucho espagueti, yo le voy a poner, ya tengo mi cantidad, que siempre me queda súper chido, y le pongo 5 cucharaditas. Y se lo pongo hasta abajo porque siento que luego, o sea, si lo pones al final como que no se licúa tan chido, eso siento. Le pongo lechita, tantita. Voy a abrir la media crema. Esta sí se la pongo toda. Es de 190 gramos, yo uso esta. Bueno, aquí está ya la cebolla, el ajo, tantitita leche y nor. ¿Ah? Y aquí le estoy poniendo completa la media crema. Mi mamá me decía, o sea, yo iba a cocinar algo y yo así, pero ¿cuánto de esto le pongo? Mi mamá, no sé, calcúlale. Y odiaba que me dijera calcúlale y ahora les estoy diciendo yo a ustedes que le calculen. Pero fíjense más o menos en cuánto le pongo yo. Estoy usando un paquete de 450 gramos, que es medio kilo, o sea, es un buen. Y pues ahí más o menos ven, ¿no? Y yo odio que le calcule porque a veces le salen cosas espectaculares pero y le digo, vuélvelo a hacer. O sea, siempre queda Piénsalo. chido, pero nunca lo haces igual. Ah, sí, no. Y te digo, vuelve a hacerlo igual y ya nunca te queda igual. Ah, sí, eso. Puede sí. ser que te quede mejor. Sí. Eso sí. Ahora le voy a poner más o menos como esto de queso. O sea, yo compro el rebanado, más o menos esto. Pero primero lo voy a picar tantito. Insisto, como para pues que se licúe mejor. Y además creo que también me gusta picar. Esa es la realidad. Digo, hay para que vean mi faceta cocinera, ¿no? O sea, cero experta, pero la neta sí me gusta. Voy a licuar 2 veces para asegurarme de que sí quede licuado bien. Le voy a poner quesito asadero, déjenme huelo si está chido. Está chido. ¿Qué más leche tienes que decir? ¿Qué? ¿O no le has puesto leche? Sí, ya le puse leche, como vieron, pero ahorita le estoy poniendo un poquito más. Para que, o sea, no se licúe como todas las cosas sólidas, digamos así, sino también ahorita lo líquido. Le echamos tantita crema
O sea, le eché como, pues esto es medio litro y le eché la mitad. Y ahí le vamos bien. Voy a licuar esto. Ok, esta licuadora tiene para que le hagas así, allá la ensucié. Para que lo hagas de distintas formas, pero a mí me gusta hacerlo manual, o sea, como una licuadora normal, la neta. A ver, ustedes me vieron licuando un buen de cosas, pero como se llena mucho la licuadora y luego cuando licúa se vacía, entonces dejé reservado para el ratito la leche Carnation y el queso Filadelfia. Ese lo voy a hacer al ratito, lo voy a licuar al ratito. Lo que estoy haciendo ahorita es esperar a que te hierva el agua, que ya ahorita voy a poner el espagueti, y ya que esté cocido el espagueti, lo reservo, lo enjuago, ahorita les enseño, ya pongo la salsa que licué aquí, le voy a poner, o sea, como que el siguiente batch de salsa, ahorita van a ver, ahorita me van a entender. Ok, como ya hirvió el agua, le bajé a la lumbre, pero ya está hirviendo el agua, miren. Entonces voy a poner la pasta a que se cocine. Lol se espera pacientemente pensando que su madre le está haciendo carne. Pero es una ilusión, Lolita. Va a ser espagueti. Aquí ya se ablandó de la parte de abajo y entonces ya puedes ir como que, ¿sabes? Como doblando. Nunca rompan el espagueti, por el amor de Dios. No lo rompan. O sea, no lo partan en dos como le hace mucha gente, por favor. Nada más le vas haciendo así como espacio en la ollita. Va a subir. No, está bien la lumbre así. Y ahorita solito se va a ir ablandando. Pero sí le tienen que estar moviendo constantemente para que no se pegue. Bueno, acuérdense que está reservado el espagueti cocinándose. Mientras tanto, que esto de hecho lo debí haber hecho mucho antes. Mientras tanto voy a pelar papas. Ajá. Esta vez voy a hacer 8 papas. La neta depende de cuántas personas vayan a comer, pero para nosotros, estas 8 papas, para el puré, vaya, nos va a durar, ¿qué será, mami? ¿2, 3 días? Ja, 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 o sea, uno. No, 2 días sí, pero... Bueno, 2 días, dice mi mamá que 2 días. A mí la neta me gusta este pelador, o sea, como que el clásico pelador, siento que te tardas muchísimo más y con esto es mucho más rápido, te tardas mucho menos. Esto les estoy enseñando como una faceta mía que solo la conoce como gente muy cercana, que es que me gusta cocinar. Es enseñarles un poquito de mi intimidad, que es que me gusta cocinar. Mucho, me gusta mucho. No quiere decir que lo hago muy bien, ni les estoy diciendo que soy chef, ni muchísimo menos, solo Cocina que me gusta. muy rico y muy bien. Ah. Muy sano. Pero además. dilo aquí, mamita, para que vean tu carita. No, no quiero que vean mi carita. Nada más quiero que sepan que cocinas muy rico y muy bien. A tu modo y no al mío. Tienes cosas mías, pero otras no. ¿Qué cosas tuyas tengo? A ver, hazte No para sé, acá. por que ejemplo, te ahorita vean. lo del espagueti lo estás haciendo casi como yo lo hacía. Sí, ¿verdad? ¿Tú qué le pones? Recuérdame. No, lo mismo. Pero el rojo, por ejemplo, tú eres muy sana y lo haces con jitomate natural. Y yo toda la vida cociné con puré de tomate. Sí. Y que sí le cambió el sabor. Sí, sí. De hecho, yo es que no sé decir cuál sabe más rico, la neta. Porque me fascina, obviamente, todo lo que haces. Pero sí prefiero, ya que voy a gordearle a gusto, pues prefiero por lo menos que sea un poquitito, o sea, que tenga que ser un poquito menos de, no sé, conservadores y esas cosas, ya sabes. Bueno, ahorita no estás cocinando tan sano. No, cero sano. Pero, por ejemplo, en el rojo, o sea, en el espagueti rojo, que a ver, el espagueti rojo lo pueden hacer exactamente igual, solo que con jitomate y ya, o sea. La mayor parte de la gente cocina con jitomate. No sé, pues ven, no sé. ¿Ustedes con qué cocinan? ¿Con jitomate natural o con puré de tomate? Yo sé que recuerdo a mi mamá llegando de la escuela,
terminando de hacer la comida, como que toda la cocina llena de, o sea, como que saliendo humito de las ollas, y ya era como de qué hizo de comer mi mamá. O sea, sí, en ese sentido, creo que sí se ha pasado de una generación a otra, porque mi abue Marta, mi mamá Marta y yo Marta, mi abue Marta era una auténtica diosa de la cocina. De verdad no tienen una idea de las cosas tan espectaculares que hacía. Y tu abuelita Elenita también. Ah, claro, pero o sea, ahorita estoy hablando del linaje de tu lado, ¿no? Ok. No del de mi papá, porque la mamá de mi papá también cocinaba muy cañón. Muy cañón. Pero no es tan fácil cocinar con Ay, perdón. con el puré de tomate, porque hay que saberlo rebajar y Ah, bueno, lo que pasa es que mi mamá cocina con puré de tomate, pero sin condimentarlo, condimenta ella, le pone cebolla, ajo, nada más. ¿no le pones nor? Pues cuando voy a cocinar, Ah, o sea, pero ya se lo pones ahí, no como para No. sabrosearlo. no. Ah, ok. Para usarlo le pongo ajo y cebolla, lo rebajo prácticamente a la mitad, Ujú, poquito más, sí, y ya que se ponen en lo que estás cocinando, entonces ya le pones el nor. sí. Que yo la verdad estoy muy acostumbrada a cocinar con nor. Y yo no, con nor, sí, Sí, pues yo no. a mí me acostumbraste a cocinar con nor también, Sí, pero... yo no me hallo con sal. Sí, entiendo. Yo ahora cocino como les decía hace rato, con especias, y con sal y pimienta y así, o sea, yo no cocino para nada con nor, porque es delicioso, pero pues no es muy sano, ¿verdad? Ella, por ejemplo, es muy nice, todo lo pica y todo para ponerlo a cocer. Yo ponía las papas completitas. Pero voy a explicar por qué, de hecho es parte de lo que les quería decir. A mí me gusta poner a cocer las papas picadas, porque así se cocen muchísimo más rápido. Ah, sí, no Ajá. eres más práctica, sí. O sea, es que a ver, o sea, si tú pones a cocinar las papas sin pelar, de entrada que era como tú las ponías, ¿no? Sin pelar, y luego la papa completa, y yo me acuerdo de ti, así quemándote horrible las manos. No tengo muy buen control en mis manos. Quemándote las manos por quitarle la pielecita y así, y ya después la triturabas así. Para mí, te ahorras todo eso, la dejas picada en la olla, y ya cuando sale solamente le vacías el agua. Pero las antigüitas así cocinaban. No, o sea, está bien, está perfecto, obviamente. Bueno, chao. Bye. Pero a mí me gusta meterlo, insisto, picado, que la neta es que así se hace muchísimo más, o sea, se cocina muchísimo más rápido. O sea, es igual o sea, con la forma de mi mamá, que es la papa completa, pues igual y ahí, de alguna manera también es más fácil, porque más práctica igual tu forma, mami. Porque pues lo único que tienes que hacer es pelar la papa y va y la trituras y listo. Yo estoy haciendo toda esta payasada de pelarlas, picarlas y no sé qué, con tal de ahorrarme el tiempo para ser purista con el lenguaje de gastronomía, con el tiempo de cocción. Creo que saqué una olla muy chiquita para 8 papas, pero pues ya ni modo. Además, ¿saben? Pienso una cosa, y la pienso en serio con todo mi corazón. Picar verdura o sea, el mero hecho de picar, a mí en lo particular, no sé, o sea, casi que lo siento como si fuera meditación, porque estás picando y estás, no sé, o sea, es como cuando dibujas mandalas o cosas así. O sea, esto a mí, por ejemplo, me ayuda a no tener pensamientos ansiosos. Entonces, siempre que estoy picando, estoy tan entretenida que mis pensamientos están súper tranquilos, súper calmados, ¿no? O sea, insisto, o sea, sin pensamientos ansiosos o oscuros o algo así, que por cierto, no les he presumido mi cuchillo, pero estas son garritas de gato, ¿ven? Es como si estuvieran así sus garritas. Cuchillo hermoso de mi vida. Voy a checar el espagueti. Bueno, le estoy ahorita moviendo al espagueti. Ya no tarda en estar. Seguimos picando papas.
Por cierto, ¿qué van a cocinar de Navidad? O bien, ¿qué van a comprar? O bien, en general, ¿qué están acostumbrados a comer en Navidad? En diciembre en general, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, o sea, por lo menos en mi lado, mi crianza, nunca fuimos de pavo, ¿verdad, mamita? No. A ver, ven, quiero que sepan que mi mamá hacía bacalao a la vizcaína, ¿no? Pues se supone. No. Y no es porque sea mi mamá, se los juro, porque de hecho el de la señora Irma, que es el que compramos, está bastante parecido al que tú hacías, la neta. Sí, bastante. Le compramos bacalao a una señora que tiene una cocinita económica aquí muy cerca de la casa. La neta le queda espectacular, pero el de mi mamá todavía era más rico. Y los romeritos le quedan riquísimos. Sí. Los romeritos también le quedan espectaculares, pero en nuestra casa, pues quien hacía los romeritos era mi abuelenita, o sea, la mamá de mi papá. Yo me llamo Marta Elena, Marta, no por mi mamá, aunque no lo crean, sino por su mamá, por mi abue, y Elena por mi otra abue. Entonces, por si tenían el pendiente. A ver, ya hice la mismísima prueba de... Ya lo había hecho. Ahí está, ya está el espagueti, así es como sabes que ya está. Entonces, ahí está, chequen cómo está más o menos la textura. Hay a quien le gusta al dente, a nosotros la verdad es que no nos gusta al dente. A ver, voy a poner en esta tablita que nos trajo mi cuñadita Vivian, de Cuba. De Cuba, es una cosa preciosa. O sea, aquí voy a dejar tantito la olla con el espagueti. A mí me gusta sacarle la cebolla antes, con las pincitas estas. La voy a dejar acá porque tenemos triturador. Entonces no lo echo a la basura, sino al triturador. A mí me gusta sacar la cebolla antes para que así, cuando quiera sacar el espagueti, no me queme. Entonces ahora lo vamos a vaciar en una, creo que se llama escurridor. Si van a meter el espagueti de inmediato a la crema que hayan hecho, entonces ya no es necesario enjuagarlo, pero si no, si se va a quedar un ratito ahí, sí lo tienen que enjuagar. ¿Por qué? A mí me enseñó mi mami que para que no se peguen. O sea, en palabras de mi suegra, todo es para que no se pegue. También el nori, el queso y todo lo demás. Ok, vamos a dejar aquí el espagueti escurriéndose un ratito y ahora me llevo la olla otra vez para la estufa. Yo la neta le pongo una cantidad obscena de mantequilla, ¿para qué les miento? Chulames. Quizás parece que es mucha, y sí lo es, Quizás. pero no tienen una idea de lo delicioso que sabe. Bueno, igual y sí me la prolongo, le voy a quitar un poquito. Y esto lo voy a guardar para el puré de papa, este de aquí. Ok, esta es la cantidad final, banda. Ok, ya se derritió la mantequilla y yo tengo un truquito que según yo, les juro que así te queda espectacular la comida. Le pongo ajo en polvo a la mantequilla que se derritió. ¿Sí se ve por adentro? Sí. Y sí le pongo una buena cantidad, ¿eh? Porque no es lo mismo sal de ajo que ajo en polvo. El ajo en polvo tiene mucho menos sabor, perdón, que la sal de ajo. Sí es diferente. Entonces, a ver, a esta mantequilla con ajo le voy a echar esta primera parte que licué hace un ratito. Le voy a mover tantito, como para integrar bien todo. Todo el desma. Ajá. Mames, empecé a salivar. Acuérdense que ya tiene nor, entonces ya no necesitan ponerle absolutamente nada más. Y a la mantequilla le puse ajo en polvo, así que ya no le pongan nada de nada. Le voy a apagar porque si no se va a cocinar y todavía le falta salsa. Y ahora sí le vamos a poner la leche Carnation. Yo le pongo, no toda la lata, pero más o menos ¿Tres como cuartos? No, como la mitad. Sí, más o menos como la mitad. El queso Philadelphia compro uno muy chiquito, que es de 140 gramos. Y este sí se lo voy a poner completo. O sea, es que si es a los 3 quesos, tiene que saber muchísimo el queso, la neta, ¿no?
Ahora está todo el queso aquí adentro, entonces eso va a dificultar un poco que se licúe, o sea que le voy a poner más leche. Y también, pues ya le voy a poner el resto de la crema. Usé, si se acuerdan, medio litro de crema. O sea, ¿puede existir algún momento en tus múltiples recetas que no le pusieras más crema en este momento? Puede ser, pero normalmente sí le pongo medio litro, ¿eh? O sea, sí podría decir, en general le pongo medio litro de crema. Va. Ajá. A menos que vaya a ser una porción doble, que es el caso probable de Navidad, que somos creo que 9 personas. Existe la posibilidad de que haga una porción doble, no sé. En ese caso, pues sí tengo que usar como 2 de todo lo que les dije, ¿no? 2 latas de leche, Carnation, 2 de media crema, litro completo de crema, etcétera. Pero bueno, ya con esto, porque no queremos que se haga muy aguadito. En realidad esto se debe comer como más espeso, pues. Listo. Le escurro un poquito de aquí, porque si no al momento de quitar la tapa se empuerca todo. Vamos. Ahora sí. Me gusta esta licuadora porque le puedes quitar este chunche y que no se te desperdicie todo eso que queda ahí. O sea, si eres una persona que va a ser gorda, hazlo bien. Entonces aquí le vaciamos con todo el exceso. Hay ahí pedacitos de queso que no se ¿Licuaron? Exactamente. Y esto sí lo vamos a dejar, como son puros lácteos, lo vamos a dejar cocinándose un rato para que hierva y que hierva pues unos minutitos. A ver, acércate un poquito. Entonces, evidentemente lo amarillo es la mantequilla. Las cositas negras esas que se ven son de el ajo en polvo. Y lo vamos a dejar un ratito. O sea, fíjense que ahí hay un pedacito de queso en la cosa esta. Y está bien. O sea, a mí me gusta que no esté así a la perfección de licuado, porque así te toca así un mini pedacito de queso y sabe espectacular. Lo vamos a dejar ahí cocinándose un ratito. Regresamos con las papas, que además no las puedes dejar mucho tiempo así nada más al descubierto, porque se oxidan como las manzanas. Ya ves que de repente así ya se ponen café, se enfriega, o como el aguacate, pues lo mismo con las papas, se hacen café súper rápido. Acuérdense que se está cocinando la cremita del espagueti. Hay veces, les he de confesar, que me pongo guantes para cocinar por 2 razones. Una, podría llamarse vanidad, pero siento que no es vanidad, sino codería, porque como cocino mucho y en las uñas me pongo gelish, se me va en friega. Los guantes me ayudan a que no vaya a evitar la humedad que te genera la cocina, y esa humedad hace que me dure muchísimo menos el gelish, entonces a veces me pongo guantes. Y bien, por otro lado, porque soy muy asquerosa. Es en parte del TDA, como que tienes un rollo muy intenso con el sensorial y como con el tacto, o sea, táctil o como se diga, tienes una cosa muy intensa con las texturas en general. Y hay texturas de comida que me desquician, o sea, me dan, sentirlas hasta me dan ansiedad. Por ejemplo, el pollo, hablando de lo sensorial, no soporto el olor del pollo. Ni de la carne. Ni de la carne roja. O sea, yo no soy vegetariana o vegana porque creo que no voy a poder. O sea, me gusta en exceso.
pero sí estoy muy consciente de qué es y cómo, pues, cómo se mueren los animalitos para darnos de comer, y eso me causa a veces mucha culpa. Y quizás por eso no soporto el olor, pero no soporto el olor. Y muchísimo menos pensar que ese olor va a estar impregnado en mis manos. Entonces, por ejemplo, la carne, pues normalmente hago carne asada y tipo la agarro con pincitas, literalmente con pincitas. La sazono así como en una tabla o algo y así con las mismas pinzas la meto al sartén. Pero el pollo lo pico así literalmente con tenedor y cuchillo. Crudo, con tenedor y cuchillo para no tener que tocarlo. Y siempre me lo tienen que sacar mi mamá o Kenneth del empaque o del aluminio donde haya estado guardado en el congelador o lo que sea, pero yo no toco ni pollo ni carne porque me muero del asco. Y como ya están valiendo gorro mis uñas, entonces ahorita ya en este punto ya no me importa que se me empiece a caer el gelish porque ya tengo un rato con este. Y pues ya en unos días es Navidad. Pues ya, me vale, o sea, me estoy esperando a que se acerque más Navidad para volverme a cortar, por ejemplo, para volverme a hacer las uñas. De las manos, de los pies, yo creo que voy mañana. Ese es el único lado vanidoso, o sea, no, a ver, no vanidoso, sino, pues sí, o sea, sí es vanidoso. Pero en lo que sí le invierto más a cuestiones de belleza y todas esas cosas, porque de verdad mis uñas son muy feas. Mi papá se apellidaba Cadena Reina y las uñas Reina son muy feas y a mí me tocó heredar uñas Reina. No Díaz Mercado, yo soy Cadena Díaz Mercado, que es apellido compuesto. Y los Díaz Mercado tienen unas uñas preciosas. No sé por qué no me tocaron las uñas Díaz Mercado y me tocaron las Reina. Entonces me caen súper mal mis uñas, se me hace que son horribles. Entonces cuando me hago manicure y eso, pues ya no me da pena enseñar mis manos. Entonces por eso me pongo guantecitos, pero también por eso pues me hago las manos. Ahora le estoy moviendo, hay que moverle constantemente a esta salsita, porque como tiene queso, el queso se pega abajo. Entonces, si le estás moviendo, tampoco cada 2 minutos y déjala un ratito, pero es para que no se quede el queso pegado abajo. Ahora, por otro lado, cambié de olla. Duraznos en almíbar. Cambié de olla, tenía esta donde estaba poniendo las papas, pero puse 8 papas en básicamente un confeti, una tacita de té. Entonces ya cambié a esta olla que es el arroz de mi mamá y me está costando la herencia usar esto para puré de papa y no para arroz. Pero bueno, vamos a dejar las papas cocinando un buen rato. Yo lo que hago es, cuando cocino cosas que tiene papa, es decir, no sé, picadillo o pollo en salsa de algo y que le pongo papa, ahí sí la dejo no dura, pero no tan cocida, porque si no, o sea, no sé, siento que ahí, no tengo idea de nada, o sea, esa soy yo. Siento que en ese tipo de comida, como que la papa tiene que no estar tan dura, tan aguadita, porque siento que está como sobrecocinada. Pero en el caso del puré de papa, yo sí dejo que casi que se desintegre la papa al tocarla, para que así, número 1, es puré. Y número 2, así te cuesta muchísimo menos trabajo machacarlo o triturarlo o como se diga. O sea, la neta es que cuando hagan espagueti a los quesos, o sea, yo siempre digo a los 1000 quesos porque le pongo siempre al menos 3 quesos, pero le pueden poner 4 o 5, o sea, da igual, la neta. Solo que sí no sean todos los quesos súper fuertes porque se pierde el sabor y solo son quesos fuertes y ya, y como que no alcanzas a distinguir. No es que aquí alcances a distinguir, pero siento que debe haber, es mi idea, insisto, no soy chef, pero según yo debe haber un balance entre lo que sabe muy fuerte y lo que no. Entonces trato de ponerle algún queso que sepa más fuerte y otros que no sepan tan fuerte. En este caso en particular, según yo, el queso que va a saber más fuerte es el manchego, porque el asadero sabe como un poquito más leve
y el Philadelphia tiene un sabor muy particular, entonces siento que entre esas tres cosas hay un balance chido. El que sí lo pongo siempre, sí o sí, es Philadelphia, ese siempre se lo pongo, pero si tengo queso Oaxaca me vale, le pongo queso Oaxaca o quesillo, le dicen en muchos lados, le pongo, la neta es que el queso que sea, o sea, si tienen, les decía queso americano, pero también mucha gente lo conoce como queso amarillo, o sea, los cuadritos amarillos esos del sándwich, hasta ese le pueden poner. Yo nunca le he puesto, porque siento que eso va más como con macarrones y así, pero pues ustedes pónganselo, o sea, pónganle los quesos que tengan en su casa, por lo menos que tengan 2, y si no tienen 2, pónganle el queso que tengan en su casa. Yo les diría menos panela, porque el panela sabe muy poquito, y creo que no jala tanto para un espagueti o una pasta. Yo normalmente hago espagueti, pero pues pueden, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí, lo pueden hacer con la pasta que sea, con la que sea, y es exactamente lo mismo. Hoy no me están viendo muy cotorra, no por otra cosa, sino porque, pues Kennedy y yo tenemos la idea de presentarnos exactamente como somos, y pues cuando cocino no es como que estoy echando relajo, estoy simplemente cocinando, pues no, pues digo, y no dije chistines y así, pero pues esa soy yo, amigos. A veces me río y a veces simplemente estoy seria cocinando. Y por otro lado, también quería que conocieran un poquito de la cotidianidad de nuestro día a día. Y este es un jueves cualquiera para mí, que dije, güey, se me antoja para mañana, o sea, para mañana viernes, comer espagueti y puré de papa. Y quizás mañana en la mañana se me ocurra hacer milanesas o se me ocurra decir, me vale la proteína hoy porque es viernes y fuck everything, ¿no? La verdad. Pero entre semana, o sea, sí trato de que haya una alimentación más balanceada para acá mi mami, Mande. ven mami, para mi mamá y para mi marido, entonces trato de darles, y la papada colgante, esta papada se la heredé acá y a mi No, ama. mi mamá. Güey, pero tú eres hija de tu mamá. Sí, pero y yo soy hija tuya y tú me heredaste la papada. Pero a mí se me hizo papada porque engordé mucho, luego bajé de peso, entonces me colgó. Y cumplió 74 años, entonces también la papada se cuelga, ¿no? Pero mi mamá se apellida Díaz Mercado Rabling y esta papada es Rabling. Chao. Ok, aquí ya, mira, acércate un poquito, amor. A ver si alcanzan a apreciar, no sé si se alcanza a apreciar, pero los lácteos hierven un poquito distinto como hierve lo demás. Entonces, aguas, porque de un segundo a otro sale volando la comida, pero esto ya está hirviendo. Entonces ahora le voy a mover un poquito para integrarlo por última vez sin el espagueti y ya le voy a poner el espagueti. Ok, ya vamos a poner, pongo aquí para que no se moje lo de abajo, le vamos a poner, mis manos, recuérdenlo, están impecables. Me las lavo cada 2 minutos, entonces no se preocupen. No se preocupan porque nos lo vamos a comer nosotros. Sí, pero luego nunca fallan. No se lavó las manos. Mis manos, de hecho, siempre están muy limpias porque tengo fobia a los gérmenes, así que me las estoy lavando. Neta, me las lavo todo el día. Pónganlo poco a poco para que se pueda integrar bien. O sea, quizás van a decir, es exceso de salsa y poco espagueti, pero justo lo que acaba de decir mamá, se lo chupa. Entonces a mí me gusta hacer la pasta siempre un día antes por 2 razones, que es más o menos como una razón en sí misma. O sea, el espagueti se chupa la salsa y además como que todo el sabor se concentra cañoncísimo. O sea, ¿ahorita qué hora es? No sé qué hora es. Las 7. Son las 7 de la noche, ya, o sea, lo voy a dejar aquí cocinando, sirviendo un ratito, y nos lo vamos a comer hasta mañana en la tarde. Para mañana en la tarde, ya esto que ustedes ven aquí ya no va a existir. Ya va a estar todo totalmente como dentro del espagueti, no sé si me explico. Se lo chupa. Se lo chupa, pues. Lo vamos a dejar ahí un ratito a que hierva, porque si bien la crema en sí misma ya estaba cocinada porque vieron que estuvo hirviendo un rato,
es distinto ya cuando pones la pasta en sí, pues se tienen que cocinar las dos cosas juntas para que se integren bien los sabores. Todo esto es amateur, ¿eh? No soy chef ni nada, solo es mi forma de hacer las cosas. Y la neta no es por nada, no es como, me queda deliciosa, pero sí queda rica y sí como que te luces cañón en una cena, porque no haces un espagueti blanco que le pusiste crema y bye, sino crema, media crema, leche Carnation, todo lo que les dije, mantequilla, 3 quesos, o sea, sí está como más elaborada que la cremita que te hacen ahí en las cocinitas económicas que luego no sabe a nada, la neta. Y esto sí tiene un sabor como bien intenso. Y quizá les parece que le puse exceso de Knorr, pero les juro que no, porque es muchísima pasta. Entonces les juro, o sea, esta olla de hecho es bastante grande. Les juro que no es mucho, no. Así como ven que está hirviendo, tiene ya mucho rato. Y como son puros lácteos, sí está bueno que se quede cocinándose un buen rato. Ya le voy a apagar. Ok, ya está. Y ahora la va a probar mi esposo. Dale tantito. Delicioso. Y no es de, ay, Marta, güey, no te pases. Real, está delicioso. Voy a comer más. Buenísimo. Perfecto. A ver ahora mi mamá. ¿Sí está chida? Está buenísimo. Sí. Buenísimo, mamá. Un éxito. Ok, ahora le voy a mover a las papas que tienen mucho rato cocinándose, pero son 8 papas, entonces miren nada más todo, mis canas. Yo no me estoy presentando como soy. Y ya vieron por qué tengo el pelo blanco, por mi mami. El Gen Díaz Mercado es de quedarte con el pelo blanco a los 40 años, neta, no estoy exagerando. Fíjense, ahorita que mi mamá me escuchó lo último que les grabé, me dijo que mi abuelo, o sea, su papá, cuando se casó tenía 27 años y en ese entonces ya tenía el pelo gris. O sea, no estoy payaseando, el Gen Díaz Mercado eres de pelo blanco, casi que naces con el pelo blanco, o sea, está cañón. Por cierto, otra de las razones por las que decidí grabarles como cómo hago la pasta y el puré de papa y así, es por si están como de, ay, ¿qué voy a hacer de Navidad? Y siempre hago lo mismo o algo así, pues los cansé con una recetita nueva. A ver, el puré de papa ya sé que es como que muy gringo, pero pues qué fregados, ¿no? Sabe delicioso. Pero la neta, creo que con esta pasta de 3, 4 quesos te luces muy cañón y está buenaza desde para comer en tu casa así X, el lunes, como para cualquier evento. Yo la he llevado a cenas y así, y la gente neta siempre se chupa los dedos. No estoy diciendo que soy la mejor cocinera del mundo, ni cerca, solo que sí queda chida la pasta como les enseñé. Ya están súper cocidas las papas, o sea, las agarras y se te deshacen así en las manos. Ahora vamos a retirarles el agua. Las voy a dejar aquí tantito, en lo que se les escurre el agua. Al puré sí le pongo, de verdad, una cantidad obscena de mantequilla. Ya el espagueti, ¿no? Por favor. Pero al puré sí más todavía. Ok, vamos a esperar a que este kilo de mantequilla, obvio no es un kilo y es menos de lo que parece en pantalla. No, o sea, sí es no un buen. menos. No. O sea, sí es un buen, pero les juro que queda súper rico si le pones un buen de mantequilla. Pues obviamente. Mi amor, el puré que hice que fue semana antepasada o algo así, eso no es el más rico que he hecho. Sin duda. Le puse mucha más mantequilla que... Está quemando la cocina, ¿verdad? No. Ok, como les enseñé en el espagueti, aquí también le voy a poner ajo en polvo, porque le da un saborcito espectacular, se los juro. Si no les gusta el ajo, no sigan estas recetas. Ah, sí, bueno, claro, ¿no? Y lo vamos a integrar tantito. A ver, vamos a poner unas poquitas y las voy a integrar en la mantequilla. Recuerden que fueron 8 papas, yo puse 8 papas. Si ponen menos, pues obviamente tiene que ser menos de todo, ¿no?
Fíjense cómo aquí ya no se ve tanta mantequilla. Se veía mucha cuando eran muchas menos papas y aquí ya se ve menos, mucha menos. Ok, yo uso sal light, entonces les va a dar un infarto de ver la cantidad de sal que pongo, pero sala menos de la mitad que la sal normal. Entonces, para que sepa, la neta sí le tienes que poner un buen. Le integro con la sal. O sea, al puré les dije que le iba a poner nor, pero la neta es que no, porque no sé calcular. Nunca lo he hecho con nor. Y ahí sí, o sea, el espagueti sí, pero el puré no. Y la neta no le sé calcular. Y siento que me podría quedar muy salado. Ya le voy a poner pimienta. Esta pimienta sale muchísima. Entonces, listo. Y ahora le vuelvo a integrar, pero con la pimienta. Esta, insisto, es mi forma. Seguramente ustedes tienen otra. Y si creen que su forma está más chida que la mía, estoy súper abierta a que me lo compartan. Pero bueno, mi forma es la forma de mi mamá. Y señorita, dijeron que tú lo haces mal, ¿eh? Acaba de decir mal. Pues es que sí. Se me acaba de ocurrir que la leche Carnation que sobró del espagueti se la voy a poner al puré. Que la neta es que esta leche le da el sabor cañón, un sabor cañón a la comida. Lo bueno de estas recetas es que si todo queda chido, lo vamos a tener documentado. Y ya no vas a poder decir, es que no sé qué le puse. No, al puré siempre le pongo lo mismo. De hecho, esta es la primera vez que le pongo leche Carnation. Ahora le vamos a poner leche normal. Creo que es evidente que esta receta es súper recomendable para toda la gente que sea intolerante a la lactosa. Si quieren hacerse una limpieza de colon. Como yo, por ejemplo. Pero me vale. Intolerante a la comida. Pues mi mamá hace rato me dijo, yo siempre le he puesto un huevo. Y yo, y mamá, pues no sé, yo así lo hago. Y bueno, pues le vamos a poner un huevo. A ver qué onda. Y lo que sigue, verán que lo va a hacer Kenneth, porque Es donde entran todas las horas del gimnasio. es donde exactamente, donde cobran vida todas las horas del gimnasio. Ojo, banda, hombres y mujeres, necesitan a fuerza un hombre súper mamado para hacer esta parte, si no su receta es inútil. O sea, no hay forma de hacerlo, ¿ok? Que la neta ya, más que mamado, es muy cansado, porque no hay que hacerle fuerte. Por eso es que dejé que las papas se cocieran tanto, pero más bien es cansado. O sea, aquí vemos. No, necesitan a un mamado. Es broma. Ok, ya terminamos de triturar, que lo terminamos haciendo entre los dos porque el señor mamado se cansó. Ahora lo integramos tantito y le acabo de prender a la estufa porque necesita, como diría mi mamá, dar unos hervores. Bajamos aquí tantito. Y mientras les quiero enseñar, jálate para acá, Kenny, cómo ya se está chupando la salsa, el espagueti. Es completamente Imagínense, correcto. le voy a mover tantito. Imagínense, vean esto, No te pases. cómo va a estar mañana. Sí, vean, o sea, sigue súper caliente y ya se lo está chupando cañón. Yo les recomiendo, la neta, muy cañón, hacerlo un día antes para que todo el sabor se le meta muy cañón al espagueti, como que más bien la palabra es se concentre. Pero chequen, neta, chequen cómo está. Estaba así, parecía sopa y vean cómo está ahorita. Está obvio apagado. Y ahora acá el puré se me está empezando a pegar por estarles enseñando lo del espagueti. Pero como tiene leche, 2 leches y mantequilla, le tienes que estar moviendo. Digo, uno se tiene que cocinar para que se cocinen esos ingredientes y 2, estarle moviendo porque por lo menos a esta cacerola resulta que todo se le pega. ¿Se acuerdan que les dije que esta sal salaba poco? Bueno, le falta mucha sal.
Y un poquitito más de pimienta. Los grumitos, pues ni hablar, o sea, es natural el puré, así que van a quedar grumitos. La neta es que no sé cómo hacerle para que no queden esos grumitos. Yo sí sé, pero pues no vengo para opacarte, ¿no? Ay, sí, ¿cómo? Con una licuadora. Exactamente. Oh, pues sí. De hecho, ya lo he hecho. ¿Neta? Sí, amor, contigo. O sea, de que me dijiste, tienes que ayúdame con el puré. Y te dije, yo no pienso hacer eso que acabamos de hacer ahorita. Porque todavía no iba al gimnasio y no podía hacerlo en 2 minutos. Ajá. Y lo metí a una licuadora y lo licué. Oh, ya me acordé, de Mm. hecho. Pero también me acuerdo que fue un mega desmadre, ¿no? Pon tú, pero Estabas, pues, o sea, no sé que cuándo sacarle no sé cuándo inventaron la licuadora, pero sirve Sí. para que no quede así. el siglo pasado. Pero me importa poco, porque seguro está muy rico. Y los grumitos, guau. Hace ese ruidito. No sé si se alcanza a apreciar. Pero bueno. Ustedes usen alguna cacerola, olla o como les guste decirle. La que no se pegue todo. Por eso no puedo dejar de moverle. Miren cómo salen como fumarolas y como que se infla. Eso quiere decir que se está cocinando. Bueno, no sé si se aprecia. Ese sonido quiere decir que está hirviendo. O sea, lo hago en la nochecita. Siempre cocino en la nochecita, insisto, para que por 2 razones. Número 1, para que todo quede como muy concentrado y al día siguiente sea como recalentado. Y si se fijan, el recalentado siempre sabe más chido. Entonces aplico el recalentado para que así esté más concentrado el sabor. Y por otro lado, porque soy nocturna y para mí hacer las cosas en la mañana o al mediodía es una pesadilla. Yo funciono cañón. Yo creo que el pico de mi cabeza empieza que amor, un 4 de la tarde. Fácil. Un 4 de la tarde estoy así así como la ardillita de eso que está así. Bueno, de 4 de la tarde a 3 de la mañana estoy súper activa mentalmente, físicamente. Entonces, pues yo ahorita estoy en mi elemento, ¿no? Pero bueno, ya quedó. Díganme si les latió que les enseñe las cosas que sé cocinar. Obviamente las personas que saben cocinar van a decir Marta es pésima y las personas que no saben cocinar van a decir Marta es Chepina, ¿no? Que si tienes menos de 40 no entendiste quién es Chepina. Mis amigos, ahora les voy a presentar un platillo delicioso. Pues esto fue Let's Cook con Marta, en Marta y Kenneth, el podcast. Bye. To cook more, a lot more.